Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre economía y política de Argentina. Mi nombre es Daniel Tonietti y estoy acompañado junto a Alfredo Cuchu Zayat. Alfredo, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas y todes. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Me imagino cómo debe estar el teléfono de Totó Ibáñez por estas horas. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y todas. Me gusta la tranquilidad que transmite Ibáñez, en estos momentos donde seguramente debe estar frente a un tablero de ajedrez donde están todas las sesiones electorales de la provincia de Buenos Aires. Debería decir buena semana para todos y todas y agitado fin de semana, sobre todo sábado a la medianoche para muchos. Para muchos. Me lo imagino con el tablero de la provincia de Buenos Aires y con las fichitas del TEG, armando listas a diestra y siniestra. Pablo Ibáñez, que es especialista, entre otras cosas, en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, este es el episodio número 159 de la tercera temporada y tiene que ver con el cierre de lista de las elecciones de mitad de término del gobierno de Alberto Fernández. Muchas cuestiones como para analizar. Por ahora no está formalizado absolutamente nada, hay que decir. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Todavía no se sabe quién va a encabezar la lista de la provincia de Buenos Aires, quién va a encabezar la lista de la ciudad de Buenos Aires. Sí se vislumbran algunos nombres y algunos esquemas y algunas decisiones que ya están tomadas. Por caso, o por lo menos ya deberían estar tomadas, que por caso que no va a haber más de una lista del oficialismo ni en Capital, ni en la provincia de Buenos Aires, como sí hay varias listas en la oposición. Recién conversé con un amigo mío que trabaja en el interior de la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, y me definía a un Alberto Fernández muy activo. Y utilizó una expresión que yo les transmito a ustedes, comparto con ustedes, y especialmente con vos, Pablo, que sos un habitué visitante de la Casa Rosada. Un Alberto Fernández en estado de gracia, un Alberto Fernández en plenitud, haciendo, quizás futbolísticamente hablando, mostrando su mejor destreza, que es la del operador, que el momento en el cual se luce el operador seguramente tiene que ver con el armado de los frentes electorales y con el armado de listas. Me dice que está interviniendo en todas las provincias, buscando la unidad, pagando, lo que se dice pagando en términos políticos a los diferentes sectores, como para buscar la mayor cohesión a la hora de la elección, donde evidentemente se juega también el plebiscito de su gobierno. Pablo. Interesante arrancar por ese lado, ¿sí? Porque me parece que a mí me vienen repitiendo los últimos días una idea que me parece que es bastante importante para procesar el momento o para leer el momento. Tiene que ver con esto que un funcionario me decía: estamos ante una doble anomalía, la anomalía de la pandemia, y en el cierre de listas estamos ante la anomalía de aprender a vivir en lo que consideran ellos es el primer gobierno de coalición de la historia argentina. Eso se ha expresado en cuanto a la gestión, con distintas miradas, con algunas batallas públicas y posiciones abiertamente antagónicas, con disputas, siempre el Frente de Todos diciendo que la diversidad hacía que pueda plantearse y exponerse diferencias de criterios, pero que en el cierre de listas eso ha adquirido de alguna manera una sobredimensión, porque justamente no solo tenés tres actores que venían con el 2019, esto para mí es una línea para leer, donde vos llegaste al 2019 con la sobrejefatura de Cristina Fernández de Kirchner, la alianza con Sergio Massa y lo otro abarcado dentro de ese variopinto concepto que es peronismo, donde estaban intendentes, gobernadores y demás. A esa mesa de tres se le suma Alberto Fernández, que ya dejó de ser el candidato propuesto por Cristina para ser el presidente y tratar de tener alguna especie de volumen propio, sobre todo en el Congreso, donde uno puede mirar la línea general, hay
117 diputados del Frente de Todos y 40 senadores del Frente de Todos, y francamente es muy difícil, si quieren hacemos un ejercicio de revisión, encontrar un legislador que funcione como una especie de vocero de las medidas oficiales. Hay planteos puntuales, muchas veces es más posible o es más fácil encontrar legisladores que marcan matices o diferencias o que establecen algunas distancias respecto a medidas del gobierno que encontrar 1 o 2, ni hablar 5, 6 o 10, que funcionen como una especie de voceros legislativos del gobierno. Tiene que ver, sin hacer un escarnio de esta idea, de este proceso, con aquella idea original de que había como islotes. ¿Se acuerdan que en un momento nosotros hablamos de un archipiélago? Que el Frente de Todos era como un archipiélago donde cada actor o cada jefe manejaba un territorio, una isla, y que después eso funcionaba como una especie de núcleo general de asociaciones y relaciones. Bueno, Alberto Fernández tenía una preponderancia importante sobre el Poder Ejecutivo y después delegaba de alguna manera en Sergio Massa y en Máximo Kirchner lo que tenía que ver con diputados y en Cristina lo que tenía que ver con el Senado. Eso ha funcionado hasta acá, con altas, bajas, con algunos logros, con algunas impericias, con algunos problemas que se fueron manifestando y con cruces de facturas públicos y privados. ¿Por qué hago esta intro, este prólogo? Justamente para decir que eso es lo que de alguna manera también se está tratando de ordenar o resolver en el cierre de listas. Y algo que para mí todavía es mucho más importante desde lo conceptual, es la idea no solo electoral de Alberto Fernández pidiendo que el primer candidato en la provincia de Buenos Aires, el territorio, uno de los territorios clave, después si tenemos un tiempito hacemos la famosa recorrida por la banda amarilla del resto del país, pero sí el presidente dando una señal de decir, tengo un candidato preferido, que es Victoria Tolosa Paz, y haciendo una jugada que tiene su riesgo. ¿Cuál fue su jugada? Eso de decir anticipadamente que su candidata era Victoria Tolosa Paz, y también de decir y mandar a decir de manera recurrente que no quería que Santiago Cafiero sea el primer candidato, lo cual lo obligaría a dejar la jefatura de gabinete. Como eso se visibilizó, como eso se explicitó, como así también se explicitó de manera sin una vocería oficial la idea de algunos sectores pidiendo que Cafiero vaya de candidato, que era una forma de correrlo de la jefatura de gabinete, me parece que ahí se sumó una tensión porque se dio una posición de fuerza explicitada de manera pública, ¿sí? Entonces, yo no sé cómo va a terminar la película, intuyo que va a terminar sin Santiago Cafiero siendo candidato, con Santiago Cafiero confirmado, como todo parece, en la jefatura, y Victoria Tolosa Paz como primer lugar. Pero también me parece que Alberto Fernández lo puso sobre la mesa porque era su herramienta pública de que también salir herido de ese proceso hubiese tenido consecuencias serias para él, para la autoridad de él y también para para el completo general del Frente de Todos, porque, convengamos, en definitiva, aún con matices, Alberto Fernández es el presidente del Frente de Todos. Entonces me parece que ese es el elemento para seguir procesando y analizando y tratar de leer lo que ocurrió en estos días y en estas horas, que insisto, siempre dejemos como un condicional, un interrogante final, si efectivamente esto se corona el día sábado con la firma del cierre de listas o se va confirmando de manera más oficial en estas horas. Ahora, a partir de ahí, y ese es el elemento que yo quería poner sobre la mesa, aparece no solo Alberto Fernández como un actor más dentro del dispositivo, más allá de que él insiste en decir que el albertismo no quiere que exista, sí evidentemente tiene la intención de que haya algunos legisladores que tengan mayor compromiso o involucramiento con su figura y con el rol del Estado y con el rol del gobierno, y por lo tanto aparece Victoria Tolosa Paz, posiblemente no de manera total, pero se pueda poner en esa misma variable a, por ejemplo, Leandro Santoro, que todo indica que va a encabezar la ciudad de Buenos Aires. Entonces se dé un poco ese contexto y esa definición. Y hay también un dato que lo hemos hablado en otro momento,
un objetivo de naturaleza más electoral política, que era que los primeros candidatos no podían tener una sola nacionalidad política, como digo yo. Tenían que ser candidatos que expresen lo más cabalmente la idea del frente de todos. Y la forma esa era que sea un candidato que esté bien con Alberto, que esté bien con Cristina, que tenga algún matiz vinculado al peronismo o a los poderes territoriales de cada distrito, y me parece que con Santoro y con Tolosa Paz parece darse esa característica. Podría ser lo mismo con Fernanda Raberta, que fue otro de los nombres que mencionó. Podría ser lo mismo, quizás más sesgada en la idea de que Raberta es una dirigente en que en los últimos, por lo menos del 2006 en adelante, formó parte del dispositivo de la Cámpora. Raberta, Pablo, es integrante de la Cámpora y del dispositivo de Cristina. Claramente, está claro, ponían a Raberta, claro, pero, se iba a identificar como una persona de Cristina. En el caso, para mí es muy buena la descripción que haces vos. En el caso de Tolosa Paz, me animaría a decir que fue una de las personas, por lo menos públicamente, me animaría a decir también en privado, pero públicamente más ha defendido a Cristina en términos mediáticos. El prime time de la televisión argentina. Y también ha defendido también al gobierno de Alberto Fernández. Me parece que ella en ese punto sí puede presentarse en una palabra que a los peronistas les cae muy bien, que es la palabra síntesis, ¿no? Claro. Bueno, síntesis de eso y me parece que en el caso de Leandro Santoro también reúne ese requisito en la biografía. A ver, si hacemos una biografía de Santoro, es ADN radical, creador de una agrupación radical, Los Irrompibles, muy opositor al gobierno kirchnerista, luego tiene una entrada dentro del kirchnerismo como candidato a vicejefe de gobierno, acompañando a Recalde, y siempre se vio como un aliado pro Cámpora. Y después se estableció una relación personal, luego política, con el entonces operador Alberto Fernández, luego candidato y ahora presidente. Pero en su ADN, su primera llegada al espacio de lo que se llamaba antes el Frente de Todos fue de la mano de la Cámpora y el kirchnerismo, ¿no? Claro, más allá de que ahora es un hombre cercano a Alberto Fernández, ¿no? Claro, en su momento sonó como posible ministro, forma parte del equipo. Son como un blend, presidenciales, digamos, estableció funcionó, es más, en varios temas funcionó casi como un vocero de Alberto Fernández. Quiero decir que naturalmente siempre es muy difícil encontrar algo que sea una receta donde haya partes iguales de todas las identidades, pero sí. El objetivo de fondo era decir... Yo no lo pondría en la cuenta del albertismo. La forma de revalidar el 2019 era decir, bueno, sigue vigente la idea de frente, sobre todo por una cuestión concreta. Todos estos años, por matices, por disputas, por tensiones, por posiciones, por lecturas y demás, siempre estaba como al acecho la idea de que Cristina había avanzado sobre el gobierno de Alberto Fernández. No es un tema para discutir eso en este capítulo, digo, pero ante esa idea, la coronación de una lista más multirracial o multitribal en términos de pertenencia política me parecía que tenía ese objetivo, y eso es lo que se va... Tienen otras dos características también, ¿no? No sé qué opina Cuchu, ¿no? Que tanto Tolosa Paz como Santoro, si bien tienen un origen territorial, han construido sus candidaturas en los sets de televisión y en su relación con los medios de comunicación, ¿no? Y en esa posibilidad también, que tiene una doble característica, que tiene tanto Tolosa Paz como Santoro, de jugar partidos buenos de visitante, que me parece que es algo que vos señalabas en el inicio, en tu argumentación, Pablo, de que el gobierno de Alberto Fernández tiene pocos legisladores que salgan a defenderlo. Y me animaría a decir que esa debilidad es aún mayor que la que describís vos, para mí. Tiene pocos legisladores, tiene pocos intendentes, tiene pocos gobernadores, claro, bueno, tiene pocos ministros de su propio gobierno. Pero ahí, digo, Daniel, no sé si adjudicarle eso, digo yo, a que hay pocos legisladores que responden a Alberto Fernández, o que Alberto Fernández dispone un dispositivo de comunicación que no permite que nadie levante cabeza, o que nadie quiere salir a defender el gobierno de Alberto Fernández públicamente. Entre los cuales los pocos eran, casualmente, Tolosa Paz y Leandro Santoro. No, bueno, por eso me parece que hay que leerlo en los dos planos, o en los tres planos. Un primer plano, donde Alberto Fernández, por una decisión estratégica o una aceptación
discutamos esa cuestión, pero una aceptación del que dijo, yo no quiero armar el albertismo, no me interesa hablar del albertismo porque eso sería entrar en una disputa interna que me parece que no contribuye. Posiblemente alguien podrá decir, bueno, quizás no tiene capacidad o entendió, yo creo, abono esta teoría de que él comprendió que no había lugar para la creación de un albertismo, entonces prefirió jugar a sobrevolar el proceso diciendo no quiero entrar en una disputa de los sismos, de decir que surge un albertismo, porque sostener la idea de que surge un albertismo siempre se va a leer sobre la idea de un anti-algo. ¿Y cuál sería el anti-algo? Anti-Cristina. Entonces me parece que fue una decisión inteligente desde el punto de vista de moderar todo lo posible, las tensiones internas, las disputas internas, y también una admisión de que posiblemente él entendía de que había muy poco margen para hacer eso de manera exitosa. Ese es el punto que me parece que tiene que ver con la combinación. Estuve leyendo, la verdad, no es mi espacio de mayor información, simplemente de lectura más análisis, que de acuerdo a lo que dejan trascender desde fuentes oficialistas mejor dicho, es que la marca Frente de Todos es que mide más que cualquier candidato, más allá de la unidad. Es así, lo evalúan así, las diferentes tribus lo piensan, lo aceptan. Mirá, eso fue motivo de una discusión. Ahí se da para mí hay dos elementos para leer, no sé cuánto nos vamos con tiempo. Un primer elemento que el Frente de Todos, casi en su Big Bang, cuando se forma en el 2019, pone sobre la mesa todos los candidatos que tiene. Todo. Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Cristina, Alberto, todos los intendentes, los mejores gobernadores, todos los jugadores los gastó en el 2019. Y lo que no gastó en eso terminaron en roles de gestión que se consideran importantes, como pueden ser Martín Guzmán y Santiago Cafiero. Se discutió en un momento si no era la oportunidad, leyendo lo que hacía Juntos por el Cambio, si no convenía recurrir a lo que se presuponía que eran candidatos más potentes. ¿Qué se leyó ahí? Que sea Cafiero, alguien sugirió que sea Guzmán, alguien habló de que sea Guado de Pedro, que fue en su momento primer diputado nacional en el 2015, pero se concluyó que en realidad, más allá de matices y diferencias, que posiblemente podía medir más cerca de la marca Bernie que Tolosa Paz, por ejemplo, se concluyó que no había ningún candidato, ninguno de los candidatos con el volumen suficiente como para superar lo que era el dispositivo de la marca Frente de Todos. Por lo tanto, había una decisión de otra naturaleza en ese sentido y se entendió que si además, como lo hablamos ya en otro podcast, la campaña iban a ser Alberto Fernández, Cristina Fernández, Axel Kicillof, los gobernadores donde gobiernan, también había una especie de mix donde se vuelve, con errores o no, habrá que ver cómo funciona esta famosa idea de que no fue exitosa en el 2015, de que de alguna manera se hablaba de que el candidato era el modelo, ¿se acuerdan del 2015? Y ahora es como decir, bueno, el candidato es la marca, el candidato es la unidad, el candidato es lo que se logró, lo que fuimos y lo que queremos volver a hacer después de la pandemia. Entonces, esa idea, en ese concepto, lo que es cierto, lo que es válido, que no había ningún candidato descollante. No había ningún candidato que tenía sobre la mesa al Frente de Todos que vos digas, lo agarro a Daniel Tonietti y gana con 55% de los votos. Eso no había ninguna medición que daba ese elemento, y en ese factor se termina en un esquema que yo entiendo que tiene esa característica de candidatos más soft, de candidatos que posiblemente no tienen muchísimo conocimiento, que tienen identidades compartidas y que posiblemente tengan como beneficio que a priori no generan alta resistencia, que posiblemente es lo que más necesita un gobierno que está yendo a una elección intermedia donde arriesga muchas cosas. Está bien, a ver, tratando de sumarme a la pregunta de Alfredo, digamos. Está claro que no es lo mismo poner a Juan Carr que al Petis Orejudo, ¿no? En mi opinión, ¿no? Claramente, ¿no? Juan Carr acumula más votos que el Petis Orejudo. Dicho esto,
Dicho esto, hay muchos ejemplos donde las elecciones de mitad de término, lo que se plebiscita es el gobierno, la calidad de vida, el ejecutivo, la proyección que tiene el proyecto político y demás. Están siempre vistas de esa manera. Es como la semifinal del plebiscito de un gobierno. Voy a dar ejemplos. No sé, Herman González, que era riojano, hablaba como riojano, tenía cara, si se me permite ser lombrosiano del bueno. Terrible ese. De riojano, le ganó a Marta Mercader, que era radical. Estaban muy dividida la oposición. Esto es un elemento que hay que incorporarlo en ese análisis. Yo coincido con esa línea que decís. Pero te puedo dar otros ejemplos. Pero hay que poner, porque siempre pone ese que el peronismo ganó con Herman González, sí, pero vos tenías una oposición totalmente dividida. Fíjate cuál es el porcentaje que sacó Herman en esa elección. 32, 33. Y bueno. Entonces, pero bueno, dale, seguí, perdona. A ver, ¿te parece Herman González un hecho excepcional? Bueno, te doy el hecho de Francisco de Narváez, que hoy está, ahí sí. Está reponiendo lata de tomate en Walmart. No, técnicamente no lo estoy descalificando de ninguna manera, digamos. Hoy es el operador de Walmart en la Argentina, ¿o estoy mintiendo? Dueño. Bueno, operador. Compró los supermercados. Vamos a ver que si mantiene la marca, no creo. Vamos a ver. Está muy bien. Bueno, le ganó a Néstor Kirchner, a Sergio Massa y a Daniel Scioli en la misma boleta, ¿no? Por ejemplo. Y después, otro ejemplo más reciente, Esteban Bullrich, un candidato que no era un buen candidato en las últimas 3 semanas de las elecciones del año 2017, casi que lo escondieron porque celebraba que los chicos estén presos, o sea, muchos errores en campaña, y Gladys González le ganaron a Cristina Fernández, que es como mínimo la persona viva más importante de la historia contemporánea de Argentina. Ese es el argumento de que te conviene, casi aplicando la misma regla de Bullrich y Ocaña, que en su momento fue la primera diputada, te conviene tener candidatos de baja rotación, bastante soft, que no generen mucha resistencia y que en todo caso se estén siendo candidatos o se esté revalidando. Hay un interrogante con eso, se esté revalidando la gestión, plebiscitando la gestión. Venimos de un año donde prácticamente todas las elecciones donde compitieron los oficialismos perdieron. Por lo tanto, no es el momento en el contexto de una pandemia con incertidumbre, con crisis en muchos niveles, donde se plebisciten las gestiones. Posiblemente no sea lo más acertado salir a plebiscitar las gestiones, porque vienen los oficialismos de perder casi de manera genérica las elecciones a nivel mundial. Por lo tanto, puede ser una señal discutible desde ese lugar, si es la instancia, porque además tranquilamente podía entenderse tranquilamente que perder la elección no termina el gobierno. Hay hasta un elemento que alguien dice por ahí, que al peronismo le suele ir mejor cuando pierde las intermedias que cuando gana las intermedias, porque si gana las intermedias posiblemente rápidamente empiece una discusión de posiciones ya pensando que el 2023 está garantizado y se precipite la discusión del 2023. Por eso digo que tiene muchos matices para leer lo que ocurre y dónde se está parado. Por lo pronto, el objetivo del gobierno es terminar de ordenar ese esquema en estos días, del Frente de Todos, y ver algo que para mí va a ser importante procesar, porque quedaron expuestas tensiones, y aunque las tensiones son propias de los cierres de listas... Las tensiones venían, de hecho hicimos un capítulo la semana pasada sobre el tema. Bueno, pero digo, las tensiones venían, se manifestaron en otras discusiones y en el cierre de listas llegó al punto de que haya un sector del gobierno que quiera sacarle el jefe de gabinete al presidente. Hay que ver cómo se procesa el día después de esas heridas, me refiero yo. Hay que ver cómo se administra esa situación y hay que ver en todo caso si de alguna manera, a grandes rasgos, uno puede determinar que, lo pongo entre paréntesis para no generar un debate más de fondo, pero digo, si de alguna manera ganó Alberto Fernández porque logra que no le saquen a Cafiero y pone a todos ¿Querés que te lo plantee como me lo dijo un dirigente kirchnerista? Néstor Kirchner puso a su mujer a una interna con Chiche Duhalde. Y Néstor Kirchner luego fue él mismo como candidato en el gobierno de Cristina. El kirchnerista me decía esto: nosotros no le tenemos el saco a los que van a pelear. Viste que está lo que te tiene el saco. Andá a pelear, yo te tengo el saco.
Esto me planteaba a mí un dirigente kirchnerista con respecto a las presiones que había con la candidatura de Santiago Cafiero. Si se plebiscita el gobierno, pone a tus mejores hombres. Y el mejor hombre, el tipo que tiene el más alto grado de conocimiento de la provincia de Buenos Aires, es Santiago Cafiero. Y la experiencia kirchnerista eso indica, ¿no? Porque, sí. A ver, hoy es fácil esa historia, pero en el 2005 Néstor enfrentó al aparato dualdista en una elección abierta, sí, y expuso tampoco, a Cristina contra Chiche Dualde. Y podría haber perdido. También que el aparato dualdista en el 2005 ya era bastante menos de lo que había sido. Se abre mucha carpeta, Lo que pasa es que el contexto era otro en el 2005. Tenía ese crecimiento económico local, una situación regional favorable, un contexto internacional también muy bueno. En cambio ahora, la verdad, la situación es dramática. Pandemia, crisis económica, arrastre de la crisis económica en Argentina desde el gobierno anterior. Digamos, la situación, por lo pronto, yo la veo inédita en el sentido de un gobierno yendo a elecciones en este escenario. Muy bien, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Será hasta la próxima, seguramente después del sábado, ya con los nombres propios vamos a poder dar mayores precisiones. Hasta la próxima, Cucho. Bárbaro, un abrazo grande para todos y todas. Hasta la próxima, Totó. Saludos, muchachos. Un abrazo muy buena grande. Semana. Hasta la próxima, dentro de pocos días seguramente con más novedades sobre el cierre de lista. Un abrazo, chau. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.